El Museo de la Música de Barcelona está considerado como la primera y más importante colección pública de instrumentos musicales del país. En marzo del 2007 se reinstalaba en un nuevo emplazamiento, el edificio de la Ciudad de la Música del Auditori. Proyectado por el arquitecto Rafael Moneo, esta construcción acoge también la sede de la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña y la Escuela Superior de Música. Una localización idónea que ofrece al público la posibilidad de adentrarse en una verdadera polis musical. El museo contiene una colección de más de 2.000 instrumentos de gran variedad geográfica y temporal, desde aerófonos de la época precolombina en América hasta algunos ejemplares de gramófonos del siglo XX. A ello se suma un archivo histórico de más de 12.000 documentos y un fondo sonoro en el que prácticamente se presentan todos los estados evolutivos de la grabación analógica y digital de la música. Roma Escalas, actual director del Museo de la Música de Barcelona, presenta la colección. Hay desde instrumentos que tienen un valor sentimental, podríamos decir, entre ellos el piano de Albéniz, que la casa Rönisch le regaló y era el que él tenía en su casa, y aparecen las fotografías con sus alumnas. Y después tenemos también instrumentos que tienen valores especiales por una antigüedad muy especial, por una unicidad. Por ejemplo, tenemos un órgano que el teclado imita las cuerdas del salterio. Es un instrumento que se ha conservado solamente uno, de un constructor español que parece que construyó más de uno, pero solo este se conserva. Y después, claro, tengamos en cuenta que los instrumentos hasta el siglo XIX prácticamente son todos artesanales, no hay series. Y esto muchas veces hay que considerar que cada instrumento es un prototipo. Evidentemente hay unos que son muy espectaculares, como un órgano positivo castellano de 4 metros restaurado, que es una maravilla de sonido, y al mismo tiempo pues tenemos instrumentos que dentro de su sencillez, podríamos decir, tienen un valor único porque primero no se podrían repetir por la época que se construyeron, y posiblemente además porque solo existe un instrumento conocido de este constructor. Para que los instrumentos perduren, es importante llevar a cabo una constante labor de conservación y restauración. Mantener vivo el sonido es fundamental, por ello, de manera habitual, los instrumentos son tocados para reavivar su voz. Además, el museo imparte una pedagogía de la restauración que pretende asesorar y beneficiar esta labor. Hay un programa también del que nos gusta mucho y estamos muy orgullosos porque también tiene muy buena respuesta. Es un programa que consiste en audición de instrumentos del museo, en que aquí sí el instrumento es el protagonista. Este programa se ofrece los domingos, por la mañana, es un programa semifamiliar, diríamos, y en él se pueden escuchar en vivo algunos de los instrumentos restaurados, evidentemente, del museo. El objetivo de esta propuesta musical y cultural no solo es la exhibición de los distintos instrumentos. La distribución del museo permite que el espectador se adentre en un recorrido embaucador. La visita partirá con una explicación sobre los orígenes del sonido y de la música a través del llamado Proyecto Orpheus, un audiovisual que acompañará al visitante durante toda la ruta. Seguidamente podremos encontrar la amplia colección de instrumentos, organizados cronológicamente por épocas desde el Renacimiento hasta el siglo XX.
El recorrido continuará con las salas destinadas a instrumentos de otros continentes como Asia, África o América. Y para finalizar, el museo ofrece una extensa colección sobre músicos catalanes, entre los que destacamos Enrique Granados, Frederico Mompou, Eduardo Toldrá. De especial valor es la colección dedicada a Isaac Albéniz, así como los eventos que se organizarán este año con motivo del centenario de su muerte. Hay una parte que procede directamente de la donación de Rosina Moya de Albéniz, nieta de Isaac Albéniz, y una parte que procede de colecciones. Por ejemplo, dentro de la colección de los documentos de Granados hay un fondo Albéniz importantísimo, que son cartas que Albéniz mandó a Granados. Igual ocurre con el fondo Malats, que era el pianista que solía interpretar las obras de Albéniz, donde se recogen también cantidad de documentos biográficos, fotográficos y musicales que en realidad no es que integren, sino que incrementan el fondo Albéniz de la familia, y de esta forma pues tenemos el honor de ser depositarios de una parte muy importante de la biografía y del legado de este compositor. El itinerario de la visita concluye en la sala interactiva, en la que el espectador podrá descubrir de forma dinámica y en vivo cómo se produce el sonido en los distintos instrumentos. Además, el museo organiza frecuentemente talleres, conferencias, cursos y audiciones que acercan al visitante a seguir aprendiendo algo más de la música. El proyecto Orfeus termina la visita con un audiovisual de despedida y después el visitante puede entrar en la sala interactiva, en la cual puede interactuar con modelos de instrumentos que de alguna forma pues le indican, le explican, le instruyen sobre cómo se produce, cómo se actúa sobre el sonido, cómo se modula para construir la música. Algunos son modelos físicos, otros son un poco más complicados, hasta pues como una maqueta de órgano para que se vea con el arca del viento cómo el aire circula por los sitios más secretos, como llaman los organeros, ¿no?, del órgano. Esto a un lado de la sala, y al otro lado hay instrumentos auténticos, desde un arpa del Renacimiento a una guitarra eléctrica que los visitantes pueden tocar. Esto ha sido una apuesta que hicimos en el nuevo museo, y yo tengo que agradecer a todo el público que ha visitado el museo el respeto extraordinario por los instrumentos auténticos, porque no se ha roto ni una cuerda de la guitarra prácticamente. Tampoco queremos dar la sensación de que un museo donde hay tantos instrumentos no se puede tocar nada. Pues allí es la zona, diríamos, donde la persona entra en contacto con el objeto sonoro. Este museo de instrumentos se concibe en los años 1920 como un proyecto dedicado a las artes escénicas. Durante la Guerra Civil sufre un estancamiento en el que muchas de las piezas son dispersadas por España o devueltas a sus propietarios para garantizar su seguridad. Tras la contienda es cuando el museo se reinstala en el Conservatorio Municipal de la calle Bruc. El problema del museo en el conservatorio era, aparte de la ubicación en una especie de, no podemos decir buhardilla, pero era una cuarta planta sin las condiciones de conservación de un museo normales, aparte había un cierto hacinamiento de instrumentos que no permitía una exposición clara, una lectura, y tampoco no había en realidad un proyecto museológico. Yo creo que durante mis estudios en el conservatorio ningún profesor me habló nunca de que existiera un museo.
en el conservatorio. Y así pues podemos comprender este estado de, no de abandono, pero sí de desconexión de muchos aspectos de la enseñanza y de la cultura, que bueno, pues teníamos que sobrevivir como podíamos, ¿no? Ya en los años 1970, Romà Escalas asume el proyecto, alumbrando una nueva visión que poco a poco revolucionará el concepto museístico. Durante la primera etapa de mi dirección me dediqué a recuperar todas las piezas que estaban dispersas y pertenecían al museo y que habían durante la Guerra Civil ido a parar a almacenes, a otros museos, y de esta forma pues se reunió una colección de 1.800 instrumentos que en aquel momento evidentemente no cabía en absoluto ya en Casa Cuadras y estaba pero bien acondicionada en almacenes de museos, y fue cuando se empezó ya a pensar a trasladar el museo a un nuevo edificio. Justo coincidió con el proyecto del nuevo auditorio que se había encargado a Rafael Moneo, y tuvimos ocasión de conocernos, y yo le propuse a Rafael de llevar el museo como instalación de servicios musicales complementaria al auditorio. El Museo de la Música de Barcelona nos ofrece una opción atractiva para conocer la organología, no solo como fenómeno acústico, sino también como manifestación cultural. Situado en l'Auditori de Barcelona, el museo permanece abierto de 10 de la mañana a 6 de la tarde de miércoles a lunes. Una oportunidad única para los amantes de la música.